Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Hola. Bien, voy a comenzar a compartir el material. El día de hoy tenemos que ver filosofía moderna y filosofía contemporánea. ¿Ya? A ver, los voy a compartir en un momento. Acá está. Ya. Ahí ya lo pueden visualizar, ¿no? Sí, ya se ve. ¿Me confirman? Ya se puede ver, ¿no? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Como tienen ahí, vamos a ver filosofía moderna y contemporánea. A ver, vamos a hacer una breve introducción a cada una de estas etapas, ¿ya? Son dos etapas de la filosofía, de la historia de la filosofía. Entonces, vamos a ver, voy a apagar mi cámara para que no se distraigan. Vamos a ver algunas cuestiones generales, ¿ya? Para que puedan ubicarse mejor. A ver, fíjate. ¿A qué nos referimos con filosofía moderna? La filosofía moderna es la que se va a desarrollar entre los siglos XVII y XVIII. ¿Ya? Fíjate que no sigue la misma periodificación que la historia en general, ¿no? Porque como tú sabes, la historia eh, llama historia moderna a partir del siglo XV, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y el Renacimiento, ¿no? La aparición del Renacimiento. ¿Hubo filosofía en el Renacimiento? Sí, ¿no? El Renacimiento es el siglo XV, XVI, ¿no? Pero digamos que todavía en ese momento no se dio por decirlo así, no se dio la aparición de un sistema filosófico o de un filósofo que rompiera radicalmente con la etapa conocida como Edad Media o filosofía medieval. La filosofía medieval no la estamos estudiando, como te habrás dado cuenta. La semana pasada vimos filosofía antigua, básicamente el periodo clásico, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ya a esos tres filósofos se les conoce como los filósofos clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué no estudiamos la filosofía medieval? Porque es una filosofía sobre todo ligada a la religión, es teológica, parte de una serie de presupuestos que actualmente, digamos, ya no son de mucho interés para el ámbito de la filosofía. Igual tiene su complejidad, es interesante por algunos aspectos, pero digamos que es secundaria en relación con otros temas que son fundamentales de entender de la filosofía, como lo que vamos a ver hoy, que es la nociología. Acuérdate que también la semana pasada, me parece, vimos las disciplinas, ¿no? Y dijimos que la nociología es una de las disciplinas filosóficas y esta se encarga de estudiar el conocimiento, ¿no? Se plantea preguntas como ¿qué puedo conocer como ser humano, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar mi conocimiento humano? Hasta em, qué, qué es posible conocer y qué no, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cuál es la fuente fundamental del conocimiento? Todas esas preguntas nociológicas son preguntas que sobre todo van a desarrollarse en la época moderna, en la filosofía moderna, ¿ya? El primero en abordar esos temas de manera profunda es Descartes. Y además es el que va a ir en contra del criterio de autoridad que regía en la época, la etapa medieval, ¿ya? Entonces, ¿por qué es considerado Descartes padre de la filosofía moderna? Porque Descartes rompe radicalmente con la filosofía de la Edad Media, la filosofía medieval, ¿ya? Al considerar que no podemos asumir algo como verdadero simplemente porque lo dice una autoridad, ¿ya? Eso es lo que va a plantear Descartes fundamentalmente, ¿ya? Va a romper, repito, con el criterio de autoridad. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que si estaba escrito en la Biblia, entonces era verdadero, ¿no? Se tenía que asumir como algo verdadero cualquier cosa que estuviera escrita en la Biblia.
o si lo decía el Papa, o si lo decía el sacerdote de la iglesia, etcétera, ¿no? ¿Qué va a decir Descartes? Yo no tengo por qué asumir que algo es verdad simplemente porque lo dice tal persona, ¿no? Por muy inteligente, por mucha autoridad que aparentemente tenga. Igual, por ejemplo, en la Edad Media se seguía la filosofía aristotélica casi como una verdad absoluta, ¿no? Solamente se criticaba a Aristóteles si es que Aristóteles iba en contra, digamos, de lo que planteaba, era contradictorio con alguna enseñanza bíblica, ¿no? En ese caso se prefería la Biblia, se prefería la doctrina cristiana, ¿no? Pero solamente en ese caso. Después se buscaba, digamos, seguir como si fuera una verdad absoluta lo que dijera Aristóteles. Entonces lo que va a plantear Descartes es una crítica al criterio de autoridad, ¿no? Él le va a llamar a este nuevo criterio, es decir, la nueva manera de saber si algo es verdadero o no, le va a llamar criterio de certidumbre. Solamente podemos estar seguros de que algo es verdadero si es evidente desde un punto de vista racional. Si algo no es evidente desde un punto de vista racional, no podemos asumirlo como cierto. Es decir, nuestra propia razón es la que nos tiene que decir si algo es cierto o no, ¿sí? Pero tenemos que examinarlo con nuestra razón, ¿ya? Entonces, el primer autor que vamos a ver, el padre de la filosofía moderna, nunca te olvides, es Descartes. Ahora, como te dije hace un momento, ¿qué tipo de problemas se van a estudiar en la filosofía moderna? Se van a estudiar problemas sobre todo nociológicos, es decir, ligados al tema del conocimiento. Preguntas como ¿hasta dónde puedo conocer? ¿Qué es lo que los seres humanos conocemos? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cuál es la fuente fundamental del conocimiento? Es decir, ¿de dónde surge el conocimiento? ¿Cuál es el origen? ¿La razón o los sentidos? ¿No? Porque te das cuenta, la manera como nosotros conocemos la realidad puede estar vinculada a cualquiera de estas dos líneas, digamos, ¿no? Tenemos la razón, es una facultad humana, pero también tenemos la experiencia, también es una facultad humana. Ahora, ¿cuál de las dos es más importante o cuál de las dos nos permite conocer verdaderamente la realidad? Como tienes ahí, Descartes va a plantear el racionalismo, es decir, para Descartes, lo único que nos puede dar una certeza, una verdad, es la razón. ¿Por qué? Porque para Descartes los sentidos son engañosos, ¿ya? Luego vamos a hablar de eso. Entonces, primer punto, ya te lo había dicho, Descartes es considerado el iniciador de la filosofía moderna, por eso es llamado también padre de la filosofía, ¿ya? Cuestionó, fíjate, el criterio de autoridad, ¿no? Lo que ya te dije, es decir, esa idea que muchos tienen de que porque una autoridad dice algo, tenemos que asumirlo como verdadero. Eso lo cuestiona Descartes, ¿ya? Lo cuestiona radicalmente y va a decir, no debo asumir nada como cierto simplemente porque lo dijo una autoridad. A partir de ahora, yo voy a seguir el criterio de certidumbre, es decir, voy a asumir como verdadero solamente aquello que sea evidente desde un punto de vista racional. Ojo, evidente racionalmente. ¿Por qué recalco esto? Porque el término evidencia puede sonar empírico, ¿sí o no? Cuando hablamos de la evidencia, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de tal cosa? ¿No? Pero para Descartes, la evidencia solamente te la puede dar la razón. ¿Por qué solamente la razón puede darnos información o conocimiento evidente? Porque, ya dijimos, los sentidos usualmente nos engañan o alguna vez nos han engañado. Y es interesante porque Descartes pregunta, ¿no? Y es algo que todos hemos experimentado. ¿Acaso no es cierto que todos hemos pasado por alguna situación en la que hemos creído ver algo, por ejemplo, y después nos hemos dado cuenta de que no era eso que pensábamos? Por ejemplo, hemos estado caminando en la calle y estábamos seguros de que era tal persona y nos hemos acercado y después nos dimos cuenta de que no era, ¿no? O hemos estado yendo a la playa por la carretera y a lo lejos, cuando hace calor en la carretera, pareciera que hay agua, ¿no? Pero después nos damos cuenta de que no, no es así, ¿no? Que es una ilusión, ¿no? Una ilusión óptica. Entonces, a todos nos ha ocurrido, a todos, que hemos creído que algo existía o que había algo que en realidad no existía ahí. Entonces,
como los sentidos no son fiables, porque ya todos hemos experimentado que nos han engañado, entonces sería absurdo confiar plenamente en nuestros sentidos. Es decir, debemos asumir que podrían estarnos engañando en este momento. No podemos asumir que lo que nos dicen nuestros sentidos es real, ¿no? Es más, Descartes hace una comparación curiosa, ¿no? Fíjate, dice, si alguien te engaña, ¿volverías a creer en esa persona al 100%? No, ¿no? Entonces, ¿por qué creer en los sentidos si nos han engañado antes? Entonces, no podemos confiar nuevamente en los sentidos, sería poco inteligente, ¿no? Entonces, ¿a qué quiere llegar con esto? Que los sentidos no pueden ser una fuente de certeza, es decir, no pueden ser una fuente de seguridad. En otras palabras, no podemos alcanzar conocimiento seguro a partir de los sentidos. En ese sentido, los sentidos no son una fuente fiable, ¿no? No pueden ser el origen del conocimiento. Por lo tanto, ¿qué propone Descartes? La razón. La única fuente de conocimiento seguro es la razón, porque la razón no me puede engañar, ¿sí? La razón no me puede engañar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a proponer como método para alcanzar la verdad, para alcanzar certezas? Ojo, certeza significa verdades, conocimientos seguros, conocimientos evidentes racionalmente. ¿Qué hago para alcanzar esas verdades, esas certezas? Bueno, voy a dudar primero de todo. Ojo, la duda es el método que usa Descartes, pero no significa que sea un escéptico, por si acaso, porque yo sé que quizás tú sabes, has leído que los que proponen que hay que dudar de todo son los escépticos. Pero ¿por qué Descartes no es un escéptico? Porque la finalidad de Descartes no es quedarse en la duda, sino alcanzar verdades. Él cree que sí se pueden alcanzar verdades, pero que la manera de alcanzar esa verdad es poner en duda todo. Ese es un paso, ¿sí? Hay que poner en duda todo, es decir, hay que dudar de todo primero. Y mientras vamos dudando de todo, vamos cuestionándolo todo, vamos a llegar a algún momento en que nos vamos a dar cuenta de que hay algo de lo que no podemos dudar, ¿sí? Y cuando dudamos de todo, nos damos cuenta de que lo único de que no podemos dudar es de que estamos dudando. Es decir, que estamos pensando. Es decir, el pensamiento es la primera certeza. Entonces, si estoy pensando, ¿qué significa? Que soy algo, ¿no? Porque él pone en duda todo, recuerda, por eso se llama duda metódica. Duda de todo, duda de la existencia de Dios, algo de lo que no se dudaba en la Edad Media. Duda de la existencia del mundo. Y dice, ¿cómo sé yo que hay un mundo fuera de mí? ¿Cómo puedo estar seguro? Alguien diría, pero es obvio, ¿no? Si yo lo veo, lo toco, lo siento. Pero ya dijimos, recuerda, que no podemos confiar en nuestros sentidos. Entonces, si yo dejo de lado la fuente sensorial, los sentidos como fuente de conocimiento, ¿cómo podría tener la certeza de que hay algo fuera de mí? Entonces Descartes duda de todo, repito, de Dios, de la realidad externa e incluso de sí mismo. Pero cuando está dudando de todo eso se da cuenta de que si está dudando, que es algo obvio, entonces está pensando. Y si está pensando, entonces tiene que ser algo. O sea, no puede estar pensando y no ser nada. Por lo tanto, pienso, entonces existo. El pensamiento es la prueba de mi existencia. Esa es la famosa frase, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto, si pienso, entonces significa que existo. ¿Te das cuenta? La prueba de mi existencia es mi pensamiento. Descubro mi existencia o estoy seguro de mi existencia gracias a que pienso. ¿Sí? Por eso, fíjate, la razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. Es la razón la que nos da las certezas, no los sentidos. ¿Ya? Entonces, a ver, respondiendo, voy a ver el chat un ratito. Respondiendo a la pregunta de Rodrigo, ¿estaría yendo en contra de John Locke? Ya, acá hay un detalle. ¿Ya? Locke es posterior a Descartes. Locke es posterior a Descartes. Por lo tanto, en realidad no es que Descartes vaya en contra de Locke, al contrario, Locke va en contra de Descartes. ¿Se entiende? El primero en abordar estos temas nociológicos
es Descartes, por eso es considerado padre de la filosofía moderna. Y después, como respuesta, como crítica a esto que plantea Descartes, va a aparecer Locke. Entonces Locke va a criticar y vamos a ver qué es lo que va a criticar de Descartes, ¿ya? Entonces, para cerrar esta primera parte, fíjate. ¿Por qué dice pienso, luego existo? Cuidado, este luego, ojo, no lo tomes en el sentido temporal. No es que primero piensas y después existes. No, luego significa por lo tanto, ergo, entonces, de ahí que, ¿se entiende? Es consecuencia. Si pienso, entonces significa que existo. No es una cuestión temporal, sino más bien de, digamos, de relación. Pienso, si pienso, entonces significa que existo. Pienso, por lo tanto, eso quiere decir que soy algo que existe, ¿cierto? Entonces, fíjate, la primera certeza que alcanza Descartes es la certeza de su propia existencia. No te olvides, la certeza del yo. Ojo, esto que hace Descartes cada uno lo puede hacer, ¿ya? Es decir, si nosotros nos ponemos a dudar de todo, nos vamos a dar cuenta de que lo único de lo que no podemos dudar es de que estamos dudando. Y si estamos dudando, significa que estamos pensando. Y si estamos pensando, significa que somos algo, ¿cierto? Porque no puede darse el pensamiento en el aire. Alguien está pensando, algo está pensando. Sea lo que sea, somos algo, ¿no? Entonces, de esa manera alcanza su primera certeza, que es la existencia de uno mismo, su propia existencia. ¿Ya? Y luego, a partir de eso, va a comenzar a reflexionar también acerca de la existencia de Dios y acerca de la existencia de la realidad externa, ¿ya? Y va a llegar a decir que Dios existe y que la realidad externa también existe, siguiendo un proceso siempre racional, nunca empírico. Ojo, por eso es racionalista, ¿ya? Entonces llega también a afirmar la existencia de Dios, pero la existencia de Dios es una segunda certeza, ya viene en segundo lugar. Y la certeza del mundo, es decir, de la existencia del mundo, viene en tercer lugar. ¿Por qué te recalco esto? Porque acá está, por decirlo así, lo extraordinario de Descartes, lo revolucionario de Descartes. Repito, en la Edad Media tú no podías cuestionar la existencia de Dios. Nadie se atrevía a eso, ¿sí? Todos asumían como una verdad evidente que Dios existía. Descartes va a cuestionarlo. Y fíjate que la primera certeza a la que él llega no es la existencia de Dios, es su propia existencia. Eso iba en contra de los principios religiosos. Y si bien ya estamos en la época moderna, eso no significa que la iglesia ya no tuviera ningún poder, todavía tenía poder. Y debido a esto que hace Descartes es que la Santa Inquisición lo va a perseguir para condenarlo, para juzgarlo, porque era un atrevimiento, pues, ¿no? Poner en duda la existencia de Dios y además de eso, decir que la primera certeza que alcanzamos no es la existencia de Dios, sino nuestra existencia, ¿ya? Entonces, recuerda, Descartes no es un escéptico porque si bien usa la duda, fíjate, la duda es un instrumento para alcanzar certezas. Por eso es que él no se queda en la duda. Duda de todo, sí, pero con un objetivo, alcanzar la verdad. ¿Ya? Alcanzar la verdad. Erika ha puesto, existo porque pienso. Efectivamente, así podemos traducir el cogito ergo sum, ¿no? Estoy seguro de que existo porque pienso. El pensamiento es la prueba de mi existencia. Ujú. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las clases de ideas según Descartes. Fíjate, ¿cuáles son las clases de ideas según Descartes? Hay tres tipos de ideas y siempre ten presente esto, ¿ya? Si es más fácil para ti, si tú estás apuntando, tienes un cuaderno, te sugiero que hagas un esquema así bien simple. Simplemente pones clases de ideas innatas, adventicias, facticias, ¿ya? Así como en el colegio, ese es tu mapita. ¿Por qué tienes que recordar esto? Porque a veces, como Descartes es racionalista, se piensa que para Descartes solamente existen las ideas racionales, es decir, las ideas que provienen de la razón. Y no es así. Te lo digo por experiencia, porque algunas veces han venido preguntas sobre este punto, ¿sí? Y muchos han caído.
Por ejemplo, alguna vez preguntaron, para Descartes no existen ideas de origen empírico, ¿verdadero o falso? Verdadero, no existen ideas de... Claro, porque es racionalista, pues todas las ideas son racionales, ¿no? Todas las ideas se originan en la razón. No, falso. Para Descartes también hay ideas que se originan en la experiencia. Ojo, algunas ideas se originan en la experiencia. ¿Cuáles son? Las ideas adventicias, fíjate ahí, provienen de la experiencia sensible. Es decir, la experiencia también es origen de ideas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que las ideas adventicias no pueden constituir la base del conocimiento, porque son ideas irrelevantes. Es decir, la idea de árbol, de gato, de silla, de libro, de mesa. ¿Pueden constituir la base del conocimiento científico? No, porque son ideas sobre objetos particulares muy concretos, no son ideas relevantes, son ideas, por decirlo así, irrelevantes. Irrelevantes, ¿sí? Entonces, repito, para Descartes, el objetivo es alcanzar certezas. Nunca te olvides. ¿Y qué son las certezas? Conocimientos verdaderos, de los que no podamos dudar. Evidentes, tan evidentes que no haya forma de cuestionarlos. Y ese tipo de conocimientos, ¿quién nos lo da? ¿La razón o los sentidos? La razón. La razón. ¿Eso quiere decir que los sentidos no nos proporcionan ideas? No, los sentidos sí nos proporcionan ideas, pero las ideas que nos proporcionan los sentidos son secundarias en la medida en que no son indudables, es decir, no son fundamentales, pueden ser engañosas, ¿se entiende? No podemos confiar al 100% en ellas, ¿sí? Entonces, fíjate, hay tres tipos de ideas. Las primeras, las más importantes, son las que provienen de la razón. ¿Cuáles son? Las ideas innatas. ¿Por qué le llama innatas? Bueno, tú debes haber escuchado el término innato, ¿no? Ese chico tiene un talento innato para la música. Ese niño tiene un talento innato para la pintura, para el dibujo, ¿no? Innato es algo con lo que naces, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las ideas innatas para Descartes? Son ideas con las que nacemos, que ya están en nosotros, es decir, que no adquirimos, ¿cierto? Si ya están en nosotros, significa que no las adquirimos. Si no las adquirimos, significa que no tienen nada que ver con la experiencia. ¿Qué tipo de ideas son innatas para Descartes? Por ejemplo, las ideas de perfección, de infinitud, ¿sí? ¿Por qué de perfección, de infinitud? De eternidad también, eternidad. Fíjate, ¿ah? Por ejemplo, todos nosotros hemos escuchado que los científicos afirman que el universo es infinito, ¿cierto o no? ¿Me sigue? Los científicos dicen que el universo es infinito, ¿cierto? ¿No? Que hay una infinidad de galaxias y por lo tanto de planetas, ¿no? El universo es infinito. Pregunta, cuando tú escuchas eso, te sorprendes, ¿no? Pero entiendes a qué se refiere. A pesar de que es algo increíble pensar que el universo es infinito, lo entiendes, lo aceptas, ¿sí? Pregunta, ¿tú has experimentado algo infinito? Nuestra experiencia es infinita o nosotros hemos visto lo infinito del universo. No, no. ¿Alguien ha visto algo infinito o ha contemplado la infinitud del universo? No. Sin embargo, cuando los científicos nos dicen que el universo es infinito, entendemos a qué se refiere. Entonces, ¿cómo podemos entender algo si no lo hemos experimentado? ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? Que la idea de infinitud, de infinito, no es una idea adquirida. No es como, por ejemplo, la idea de perro, ¿no? Nosotros tenemos la idea de perro porque alguna vez hemos visto un perro, ¿no? O como cuando eras niño, por ejemplo, viste por primera vez un animal raro, no sé, una ardilla, ¿no? Un animal me refiero que no es común de ver, ¿no? Y le preguntaste a tu mamá, mamá, ¿y cómo se llama ese animalito? Mira ese animalito. Ardilla, te dijo tu mamá, supongamos, ¿no?
y adquiriste la idea de ardilla. ¿Se entiende? Es una idea adquirida. Esa sería una idea adventicia que proviene de la experiencia. Es una idea adquirida. Pero la idea de infinitud o de infinito no es adquirida, porque no proviene de la experiencia. ¿Se entiende? Y a pesar de eso, la tenemos en nuestra mente. Entonces Descartes se pregunta, ¿cómo está esa idea en nuestra mente si no proviene de la experiencia? ¿De dónde proviene? ¿Te das cuenta? Entonces, si no proviene de la experiencia, significa que ya hemos nacido con esa idea. Igual perfección. Si te das cuenta, en el mundo no hay nada perfecto, ¿o sí? No hay cosas perfectas. Todas las cosas se envejecen, corrompen, ¿no? Se maltratan, ¿no? No son perfectas absolutamente. Nosotros no experimentamos la perfección. Sin embargo, en nuestra mente sí se encuentra la idea de perfección. Ahora, ¿cómo tenemos en nuestra mente la idea de perfección si no es una idea que proviene de la experiencia? Es decir, no viene de afuera, no es una idea adquirida, no es una idea adventicia, ¿no? Fíjate, las ideas adventicias son las que provienen de la experiencia sensible. Entonces, ¿cómo explicar la existencia de esas ideas? Descartes dice, la única explicación es que ya estén en nuestra mente desde antes. ¿Te das cuenta? Ya están con nosotros, vienen con nosotros, ya están incorporadas en nuestra mente. No son ideas adquiridas. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí se entendió? A ver, confírmenme, por favor. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate, el tercer tipo de ideas, mejor dicho, son las ideas facticias. Para que las recuerdes mejor, las ideas facticias también son conocidas como ideas ficticias. Ojo, los dos términos son válidos. Ideas facticias o ideas ficticias. ¿Ya? Lo digo para que sea más fácil para ti recordar en qué consisten las ideas facticias. Son ideas que provienen de la imaginación, se originan en la imaginación humana. Todos los seres humanos tenemos imaginación, ¿sí o no? Nos imaginamos muchas veces cosas que no existen. Ejemplos, centauro, sirena, dragón, etc. Es decir, seres imaginarios, seres mitológicos, que son una mezcla usualmente de otros seres que sí existen. Por ejemplo, el centauro es una mezcla, ¿no? Es mitad caballo, mitad hombre, ¿cierto? La sirena, mitad mujer, mitad pez, ¿cierto? Ya, Pegaso, ¿no? Mitad caballo, mitad ave, ¿no? El dragón también, ¿cierto? Esos son los seres creados por la imaginación a partir de la combinación de ¿qué? A ver, ¿combinación de qué? De seres que hemos visto, ¿sí o no? Que hemos experimentado. Es decir, las ideas facticias surgen de la combinación de ideas adventicias, ¿sí? ¿Y quién hace esa combinación? Nuestra imaginación. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ya. A ver, Wendy pregunta, pero si todos tenemos distintos conceptos de perfección, ¿hay distintos conceptos de perfección? ¿Existen distintos conceptos de perfección? ¿Cuáles serían los distintos conceptos de perfección? ¿Cuáles serían distintos conceptos de perfección? La perfección es una, ¿no? O sea, claro, podemos dar ejemplos, claro. Podemos dar distintos tipos de ejemplos de perfección. Algunos quizás piensan en la perfección, no sé, de un cuerpo, ¿no? El cuerpo de una persona o la perfección de un rostro, no sé. Pero perfección es perfección. O sea, la perfección no como algo concreto, sino como concepto, es algo general, no es algo particular. A eso me referí, ¿ya? A eso me refiero. A ver, eso por acá, ya, lo estaba tapando ahora.
pero si tenemos distintos conceptos de perfección. Rodrigo dice, ¿las ideas facticias podrían ser nuestros sueños? No, las ideas facticias pueden surgir en los sueños, sí pueden, pero no necesariamente. No necesariamente. ¿Pueden ser nuestros sueños? No, porque en los sueños aparecen cosas también reales, ¿o no? Por ejemplo, en nuestros sueños podemos ver a alguien, podemos soñar con alguien que no vemos hace tiempo, con nuestro abuelito, quizás ya falleció. Entonces, no son nuestros sueños. ¿Pueden aparecer ideas facticias en nuestros sueños o pueden nuestros sueños generar ideas facticias? Sí, eso sí, pero no necesariamente, porque también una persona puede crear con su imaginación un ser que no existe estando despierto. ¿Sí? Ya. A ver. Valeria dice, ¿podría repetir por qué Descartes no es empirista? Ya. No es empirista porque él cree, ya. Voy a repetir esa parte de la pregunta de Nicole porque sí es importante para que lo tengan claros todos. ¿Por qué Descartes no es empirista? Porque cree, bueno, en realidad es algo que es cierto, ¿no? Todos hemos pasado por la situación en que los sentidos nos han engañado, ¿no? A todos nos ha pasado que hemos creído ver o experimentar algo que realmente no estaba ahí. Por ejemplo, a veces estamos quedándonos dormidos y pareciera que hay alguien ahí con nosotros, ¿no? O puede ser que haya una luz, una sombra que parezca un fantasma, qué sé yo. ¿Sí? ¿Y eso qué cosa es? Un error de los sentidos, ¿no? O como te decía hace un momento, vas por la carretera a lo lejos en verano con mucho calor, parece que hay agua. ¿Eso culpa de quién es? De la percepción. Son los sentidos los que nos engañan. Entonces, repito, ¿qué dice Descartes? ¿Puedes confiar en alguien que te ha engañado? ¿Sería inteligente confiar 100% en algo que te ha engañado antes? No. Por lo tanto, los sentidos no pueden ser la fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque se supone que si tú quieres conocer algo es porque quieres saber la verdad, es decir, quieres conocer algo que sea seguro. ¿Los sentidos nos pueden dar conocimiento seguro? No. ¿Por qué? Porque los sentidos son engañosos. ¿Se entiende? Por lo tanto, la experiencia no puede ser la fuente en la que te apoyes. Es decir, no puede ser la fuente fundamental de tu conocimiento, si es que pretendes alcanzar conocimientos verdaderos, es decir, conocimientos de los que no debas o no puedas dudar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero alcanzar certezas, verdades, no puedo apoyarme en los sentidos. ¿En qué tengo que confiar? En mi razón. ¿Entiende? La razón es la única fuente fiable. ¿Ya? Bien. Enrique pregunta, ¿como la idea de un ser, o sea, Dios es perfecto para algunos? Claro, justo esta idea de perfección Descartes la va a ligar con la idea de Dios. El único ser perfecto tendría, o mejor dicho, lo único perfecto, absolutamente perfecto, no puede estar en este mundo, porque en este mundo todo se corrompe, todo envejece, todo es temporal, todo es cambiante, no hay algo que sea absolutamente perfecto, ¿no? Por lo tanto, para Descartes sí tiene que existir un ser perfecto, porque el origen de la idea de perfección no puede ser el mundo sensible, por lo tanto tiene que estar fuera del mundo sensible. Tiene que haber un origen de esa idea. Y lo que ha originado esa idea de perfección en mi mente tiene que ser algo perfecto. Esa es la explicación de la existencia de Dios. ¿Ya? Bien. Alessandro, los números, muy buena pregunta. ¿Los números qué tipo de ideas son? Son ideas innatas. Todas las ideas de índole matemático, ojo, por ejemplo, la idea de esfera, la idea de círculo perfecto, la idea de triángulo, todas esas ideas matemáticas son ideas innatas. ¿Ya? Rodrigo, pero sí sería una combinación de ideas. ¿Te refieres a las ideas facticias? Sí, las ideas facticias siempre son combinación de ideas adventicias. ¿Qué es lo que origina la aparición de ideas facticias? Mi imaginación, que combina ideas adventicias. ¿Ya? Ujú. Bien. Eric dice, explicó que Descartes no solo se apoyaba en la razón, ¿en qué más? Sin dudar también. No, Descartes cree que solamente la razón nos puede dar conocimiento confiable, fiable al 100%. Ahora, eso no significa que no hayan ideas que provienen de la experiencia. Sí hay ideas que provienen de la experiencia, pero ¿podemos confiar en ellas? No.
¿Pueden ser la base, el fundamento de nuestro edificio del conocimiento? No. No son, no pueden ser la base, la raíz de un conocimiento fiable. ¿Por qué? Porque, ya dijimos, los sentidos nos engañan. ¿Ya? La representación de la unidad sería una idea adventicia. La representación de la unidad, no. La idea de unidad sería una idea innata también. ¿Sí? Todas las ideas abstractas, digamos, que no se corresponden con algo real, son ideas innatas. ¿Ya? Los sentimientos, no, los sentimientos ya son otro tipo de, ya no son ideas propiamente. Los sentimientos no son ideas. ¿Ya? Los sentimientos ya son otra cuestión. ¿Ya? Cuando Descartes habla de las ideas, se refiere al pensamiento, no a los sentimientos. Los sentimientos ya son otra cosa. Las ideas tienen que ver con el pensamiento, con la reflexión, con la imaginación, ¿ya? Y en el caso de las ideas adventicias, sí, con los sentidos, ¿no? Sí, con la experiencia sensible, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a Locke para avanzar, ¿ya? Fíjate, ¿qué va a hacer John Locke? Fíjate las fechas, mira las fechas. Descartes cuando nace, 1596, cuando está acabando el siglo XVI, entrando al siglo XVII. Él escribe, desarrolla su pensamiento en el siglo XVII. Tú ya sabes, 1650, siglo XVII. Y mira Locke. Locke nace en el siglo XVII. ¿Ves? Un poco antes de que muera Descartes. ¿En qué año muere Descartes? 1950. Cuando Descartes muere, ¿qué edad tenía Locke? 18 años. ¿Te das cuenta? Y muere en el siglo XVIII, inicios del siglo XVIII. Entonces, Locke, ¿qué va a hacer? Locke va a criticar lo que propone Descartes. ¿Ya? Locke va a ser más bien un empirista. ¿Ya? Va a ser el primer empirista importante del siglo XVII, de la edad moderna. Por eso es considerado también padre del empirismo moderno o, como dice ahí, fundador del empirismo moderno. Ojo, padre del empirismo moderno, fundador del empirismo moderno. ¿Qué es lo que plantea él? Simple, los conocimientos siempre, ojo, siempre para Locke se origina a partir del contacto de nuestros sentidos con las cosas. Todo conocimiento, por muy abstracto que sea, se origina siempre del contacto de nuestros sentidos con las cosas. ¿Por qué recalco esto? Por una cuestión que es importante que tú entiendas. Hay un error que se comete mucho. A veces, ojo, a veces se piensa lo siguiente, ¿ya? Alessandro, ¿y la idea del dinero sería innata? No, pues la idea del dinero no, porque el dinero es algo que nosotros observamos, que es tangible, ¿no? ¿Ya? Ahora, mira, vamos a continuar con Locke porque es importante. Hay un error que siempre se comete, te estaba diciendo. El problema es que muchos creen que el empirismo es así de simple. Bueno, si yo soy empirista, yo solamente creo en lo que veo, en lo que toco. Y si no lo veo, no lo toco, no lo creo. ¿Cierto? Esa es la idea que muchos tienen del empirismo. Es una idea equivocada. Y te voy a decir por qué. Mira, un empirista radical puede ser, pero Locke no es un empirista radical, como a veces se piensa. Mira, pregunta. A ver, ¿un empirista podría creer que Dios existe? ¿Sí o no? A ver qué dicen. Para un empirista, ¿se podría afirmar que Dios existe? ¿Sí o no? ¿Un empirista podría decir que Dios existe o siempre va a decir no, Dios no existe? ¿Sería posible para un empirista afirmar la existencia de Dios? Claro, fíjate, si nosotros partimos de la idea común que tiene la mayoría de la gente del empirismo, tú dirías no. Pero ese es un error. Un empirista sí puede decir que Dios existe. Locke decía que Dios existía. Y si no me crees, busca. Busca sus escritos políticos. El primer ensayo sobre gobierno civil, segundo ensayo sobre gobierno civil. Recuerda que Locke es padre del liberalismo político. El liberalismo del que se habla ahora, esta discusión entre comunistas, liberalistas, ¿no? Liberales y comunistas, etcétera. ¿De dónde crees que surge el liberalismo? La idea de que el individuo es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, que el Estado no tiene que intervenir, ¿no? Y el liberalismo económico que viene después, todo eso se origina en Locke.
Ahora, tú buscas las obras de Locke y vas a ver que Locke habla de Dios y cree en Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque como ya comprobamos, la mayoría que piensa, si es empirista, no puede afirmar la existencia de un ser que no ve. No, no es tan fácil, pues. No es así de sencillo. El empirismo no te dice, tú debes creer lo que ves y lo que tocas. No, no es así. No es tan chato, no es tan simple. Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque Locke dice, mira, lee bien. Tienes que tener siempre cuidado. Dice, los conocimientos se originan a partir del contacto de nuestros sentidos con las cosas. Se origina. ¿Eso quiere decir que yo solamente puedo conocer lo que veo? No, no. ¿Por qué? Porque si bien Locke cree que el origen, ojo, el origen siempre está en la experiencia, eso no quiere decir que el ser humano no sea capaz de ir más allá de su experiencia a través de su razón. Porque su razón también, ojo, para Locke la razón también es una herramienta que tiene el hombre. Es obvio. O sea, él no puede negar que la razón también es una facultad humana. Porque si negara eso, ¿qué significaría? Que somos como animales, ¿o no? El animal no puede ir más allá de sus sentidos, ¿o sí? No, el animal percibe la realidad. Nosotros también percibimos la realidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre el animal y nosotros, los seres humanos? Que nosotros tenemos razón y la razón nos permite ir un poco más allá de la experiencia, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. ¿La razón es una facultad? Sí. Ahora, que viene después, es una herramienta que usamos después de haber tenido contacto con la realidad. Y por eso es que existen ideas abstractas. Mira, fíjate, si tú fueras un empirista radical, como la mayoría cree que es el empirismo, ¿ya? Entonces tú no podrías hablar de justicia, de libertad, de bien, de mal, ¿o sí? ¿Tú ves el bien? ¿Tú ves el mal? ¿Tú ves la justicia? Ojo, no me estoy refiriendo a un acto que tú llames justo, un acto que tú llames bueno, un acto que tú llames malo. Me refiero al concepto. La sociedad es injusta, ¿no? En el país no existe justicia. Cuando tú hablas así, fíjate, estás usando conceptos abstractos. Abstractos. Tú no ves la justicia. Tú no ves el bien, el mal. ¿Por qué existe tanto mal en el mundo? Estás usando conceptos. Tú tendrías, si fueras un empirista, tendrías que renunciar a usar esos conceptos, porque todos esos conceptos son abstractos. Claro, tampoco podrías hablar de números, porque los números no son algo real, son algo de tu mente, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate, claro, la razón es la herramienta que usamos para ir un poco más allá, todos los seres humanos. Entonces, mira, ¿cómo explica la existencia de Dios? Te lo voy a explicar así, ¿ya? Fíjate, voy a poner mi cámara un ratito para explicártelo. Mira, concentrado. Mira, tengo acá un celular. Locke te dice, tú sabes que ese celular ha sido fabricado, creado por alguien, ¿sí o no? Si yo te dijera que este celular apareció en mi casa de la nada, no me creerías. ¿Por qué? Porque tú sabes que para que exista este objeto, alguien tiene que haberlo fabricado. Igual una taza, por ejemplo. Una taza no existe porque sí, porque aparece en un lugar, ¿no? De la nada, sino porque ha sido fabricado por algo, por alguien. Igual un lápiz, cualquier cosa, un libro. Si yo te dijera yo aparecí un día en el mundo, ¿no? ¿No me creerías o me creerías? No, no. Entonces, fíjate, por experiencia, sabemos que cada cosa que existe ha sido creada, generada o fabricada por algo o por alguien. ¿Cierto o no cierto? Cada cosa que existe ha sido creada, fabricada o generada. Por ejemplo, yo he sido generada por mis padres. Esto ha sido fabricado por una empresa, ¿no? La mesa ha sido fabricada por una persona, un carpintero, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, eso lo sabemos ¿por qué? Por experiencia, ¿sí o no? Ahora, fíjate, partimos de la experiencia. Siempre para Locke el punto de partida es la experiencia. Eso no quiere decir que mi razón no puede ir más allá. Mira, yo sé por experiencia
que todo lo que existe, existe porque ha sido generado, creado, fabricado por algo, por alguien o por algo. Ahora, eso significa, pregunta, que el mundo, el universo, tiene que haber sido generado, creado o fabricado por alguien o por algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si por experiencia yo sé que todo ha sido generado, creado, fabricado por alguien o por algo, el mundo, el universo en su conjunto tiene que haber sido generado, creado, fabricado por alguien o por algo, claro, ¿sí o no? Si tú quieres, llámale Dios, llámale Alá, llámale lo que quieras, ya ponle el nombre que quieras. Pero un ser o algo que haya generado todo el universo no es un ser común, tiene que ser un ser supremo, con una serie de cualidades extraordinarias. Y a eso como nosotros los seres humanos le hemos llamado Dios, ¿cierto? Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿ah? ¿Qué dice Locke? Bueno, entonces un ser supremo tiene que existir. ¿Y cómo llegamos? Fíjate, tu razón es la que ha llegado a esa conclusión, sino partiendo de la experiencia. Fíjate, eso es inducción. Partes de lo observable, lo particular, y llegas a una conclusión general. Allá. Pero partiendo de la experiencia. ¿Se entiende? Yo observo primero la realidad, primero observo, tengo experiencia a través de mis sentidos de la realidad y a partir de esa experiencia, con mi razón, uso esa experiencia y saco una conclusión. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que la razón no sirva para nada, sí, pero es una herramienta en un segundo momento, es como un segundo paso, ¿se entiende? Eso es lo que dice Locke. Por eso es que no es incongruente, no es contradictorio con el empirismo decir que Dios existe. Hay muchas personas que se asumen empiristas porque dicen, ah, bueno, yo no puedo creer en algo que no observo. Y creen que eso es empirismo. Eso no es empirismo. Porque Locke era empirista y creía en Dios. En todo caso, eso sería ya un empirismo radical. Ya, eso es otra cosa. Pero empirista es aquel que simplemente dice que el origen está en la experiencia. Ese es el empirismo. El origen está en la experiencia. ¿Significa que yo no puedo ir más allá? No, no significa eso. Significa que toda idea, incluso, fíjate, la idea de Dios, que es una idea abstracta, tiene su origen y su base en la experiencia. ¿Sí? Yo puedo tener ideas muy abstractas, pero por muy abstracta que sea una idea, siempre va a tener su punto de partida en la experiencia. Eso es lo que dice Locke. Ah, ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? una descripción exacta a la experiencia, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo? No te escuché bien. Una expresión, bueno, no, una descripción exacta que podríamos dar sobre la experiencia, ¿cuál sería? A una definición de experiencia. Bueno, Locke diría que experiencia es simplemente el contacto de mis sentidos con la realidad. De todos mis sentidos o de alguno de mis sentidos. Por ejemplo, yo observo esta taza. Al observar la taza, ¿sí? Veo un color, pero también estoy sosteniendo la taza. Entonces, al sostener la taza, también estoy recibiendo información a través del tacto, ¿sí o no? Porque el ser humano tiene 5 sentidos, ¿no? Entonces, estoy recibiendo información a través de la vista, a través del tacto, ¿sí? Si lo huelo también a través del olfato y así. O sea, ¿qué es la experiencia? Para Locke es el contacto de mis sentidos con la realidad, con algún objeto de la realidad o con la realidad en general. Eso es la experiencia, ¿sí? Para Locke esa es la base. Cualquier idea que yo tenga en mi mente siempre tiene como origen la experiencia concreta, es decir, el contacto de mis sentidos con la realidad, ¿sí? Eso es la experiencia. Bien, voy a apagar la cámara un ratito para que no se distraigan y vamos a continuar. Entonces, ¿hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hasta ahí se entendió? Ahora vamos a ver por qué critica Locke las ideas innatas. Fíjate, esto es lo central. ¿Qué es lo que Locke critica de Descartes? Las ideas innatas. ¿Qué es lo que había dicho Descartes? Que existen ideas innatas. Mira, estoy retrocediendo para que recuerdes.
¿Qué son las ideas innatas? Ideas que están en nuestra mente desde que nacemos, es decir, ideas que no adquirimos, ¿cierto? Ideas que no provienen de la experiencia, sino que ya están en mi mente antes de haber visto el mundo, ¿sí? Antes de toda experiencia. Eso es lo que critica Locke. Locke va a decir, no existen ideas innatas. Todas las ideas son adquiridas, es decir, no nacemos con ideas. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, la mente humana, es como una tabula rasa, es como un papel en blanco, es como una tablilla en blanco, donde no hay nada escrito. Entonces, está usando pues una metáfora, está haciendo una analogía, ¿no? El hombre va escribiendo en su mente, ¿no? Va escribiendo metafóricamente, ¿no? En su mente y va llenando su mente con ideas conforme va experimentando el mundo. Entonces yo veo un perro, ya, ahí adquiero la idea de perro. En realidad eso también decía Descartes, ¿no? El problema no son las ideas, fíjate, retrocedo de nuevo, las ideas adventicias, gato, perro, algo. El problema es las ideas, digamos, abstractas como perfección, infinitud, ¿no? Eternidad. Esas ideas para Descartes no podían ser explicadas a partir de la experiencia, por eso tenían que ser innatas. ¿Qué va a decir Locke? Aún las ideas más abstractas, como perfección, infinitud, eternidad, incluso esas ideas provienen de la experiencia. Pareciera que no, pero sí provienen de la experiencia. Ahora, ¿quién es el que elabora, digamos, esas ideas más abstractas? La razón, pero partiendo siempre de la experiencia. El punto de partida siempre es la experiencia y nuestra razón elabora a partir de la experiencia esas ideas abstractas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, fíjate, repito, la segunda flechita dice, rechazó la concepción cartesiana de las ideas innatas. Concepción cartesiana, es decir, la concepción de Descartes. Ojo con esa palabra porque a veces te viene cartesiano, cartesiano. No te dice Descartes, te dice cartesiano. ¿Por qué? Porque el nombre de Descartes en latín, recuerda que en esa época se escribía en latín, ¿ya? En esa época se escribía en latín porque el latín era la lengua culta. Entonces, si tú eras un intelectual, un pensador, un filósofo, escribías en latín. ¿Y cómo se dice Descartes en latín? Se dice Cartesius, ¿ya? Cartesius era el nombre latinizado de Descartes. De ahí viene el famoso plano cartesiano. Ustedes han estudiado el plano cartesiano en el colegio, me imagino, ¿no? En matemática, el plano cartesiano, ¿sí? ¿Sí o no? El eje de la Y, el eje de la X. ¿Han estudiado eso? Ya, eso lo hizo Descartes, porque Descartes era filósofo y matemático. Él es el que inventa el plano cartesiano. El famoso plano cartesiano lo inventa Descartes, ¿sí? ¿Por qué se llama cartesiano? Porque usan el término latinizado de su nombre, que es Cartesio, ¿ya? Entonces, lo digo por si acaso, para aclarar, porque alguien puede decir concepción cartesiana y no entienden. Concepción de Descartes. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué es lo que dice Locke? No nacemos con ideas. Todas las ideas, incluso las más abstractas, como Dios, perfección, eternidad, infinitud, etcétera, todas esas ideas se originan en la experiencia y luego son elaboradas y abstraídas por la razón. Pero el origen es la experiencia. El origen siempre es la experiencia. ¿Se entendió, chicos? Entonces, fíjate, Locke es empirista, pero no es un empirista radical. Sí va a haber un empirismo más radical, que es el de Hume. A Hume no lo vamos a estudiar porque Hume es mucho más complejo que Locke, ¿ya? Y bueno, de los dos, digamos, el empirismo clásico es el empirismo de Locke, ¿ya? Ahora vamos a ver a Kant. Fíjate, ¿ah? ¿Qué va a decir Kant? Kant va a tratar de resolver este problema, esta discusión, esta confrontación entre racionalismo y empirismo. Va a sintetizar, es decir, va a tratar de tomar de los dos y explicar que de alguna forma los dos tienen razón. Mira, ¿qué dice Kant? Mira, Kant va a decir, a ver, los racionalistas como Descartes creen que podemos alcanzar conocimientos absolutos, absolutamente verdaderos, de los que no podemos dudar para nada.
¿ya? Que podemos conocer la realidad, es decir, lo fundamental de la realidad tal cual es. Por ejemplo, la realidad, Dios, yo, ¿no? ¿Te acuerdas de las tres certezas? La certeza del yo, la certeza de Dios y la certeza del mundo. Esas son las tres certezas que alcanza Descartes. Yo existo, Dios existe, el mundo existe. Esas son las tres certezas que alcanza Descartes. Kant va a decir, en realidad, no podemos alcanzar un conocimiento en ese sentido. ¿Ya? Por eso él va a criticar a los racionalistas. Pero el peligro del empirismo, es que podemos terminar relativizando todo. El empirismo sobre todo más radical. Como ya te dije, Locke no es radical. ¿Quién sería radical? Hume. Te lo voy a dejar en el chat por si acaso para que lo tengas presente. Hume. Hume sí plantea un empirismo radical. ¿Ya? Ya, por una cuestión de tiempo ya dijimos no vamos a poder explicar a Hume, pero tenlo presente de todas maneras, por si acaso. Y para entender a Kant, bueno, hay que mencionar a Hume también, ¿no? Repito, el empirismo radical deriva en lo que plantea Hume, que es hasta cierto punto un relativismo, porque si yo digo, yo solamente creo en lo que yo veo, en lo que yo toco, entonces yo cómo puedo afirmar, ojo, que es posible alcanzar conocimientos universales. No sería posible conocimiento universal, porque yo no conozco de manera universal, yo conozco lo que yo percibo, ¿sí o no? Y lo que percibe Juan, y lo que percibe María, y lo que percibe Lorena, y lo que percibe Diego, es su percepción. Yo no sé cómo percibe, ¿o sí? ¿Te das cuenta? Si yo creo en mi experiencia, la experiencia siempre es individual, siempre es particular. ¿Cómo de lo individual yo puedo generalizar? ¿Te das cuenta de cuál es el problema? Si yo no puedo generalizar, entonces no puedo plantear que hay conocimientos universales. Y si no hay conocimientos universales, no hay ciencia. ¿Se entiende? Ese es el problema del empirismo radical. Entonces, Kant va a tratar de dar una solución a este problema. Va a tratar de, digamos, hacer un balance entre estas dos. Encontrar en qué están en lo correcto los racionalistas y en qué están en lo correcto los empiristas. Por eso dice, se preocupó por responder cuáles son los alcances y límites de la razón. La razón puede comprenderlo todo. ¿Ella sola, sin recurrir a la experiencia? No. Por eso recuerda cómo se llama el libro más importante, la obra más importante que escribe Kant. Ojo, esto te va a ayudar a entender una serie de cosas. Se llama La crítica de la razón pura. ¿Ya? La crítica de la razón pura. Esa es la obra más importante que escribe Kant, en donde explica esta síntesis entre racionalismo y empirismo, donde trata de dar una solución definitiva a este conflicto. ¿Ya? Por eso es que también digamos, los planteamientos de Kant, la filosofía de Kant, se conoce como criticismo. ¿Ya? Entonces, fíjate, mira el título, La crítica de la razón pura. ¿Por qué le llama crítica a la razón pura? Porque lo que vas a criticar es el racionalismo que cree que la razón pura, es decir, la razón sin ninguna mezcla con la experiencia, es suficiente para alcanzar conocimientos. ¿Y por qué eso puede sonar a que solamente critica racionalismo, ¿no? Pero ¿por qué critica Kant a los racionalistas, es decir, la razón pura, la idea de que la razón solita puede alcanzar conocimientos? Porque el racionalismo era el que tenía más auge en su época, a diferencia de lo que vivimos actualmente, ¿no? Digamos, actualmente sería bien difícil que exista un racionalista en este sentido de Descartes, es más, la mayoría se asume como empirista, ¿cierto? Pero en la época de Kant era al contrario, los que tenían más relevancia, más poder, más influencia eran los racionalistas. Por eso es que él comienza sobre todo criticando el racionalismo, criticando la idea de que la razón sola puede alcanzar conocimientos. ¿Y qué va a decir Kant? No, la razón sola no puede, necesita de la experiencia. Fíjate, por eso dice, defendió que la razón y los sentidos, son fundamentales en el proceso cognitivo.
no lo decía Locke? ¿Eso no lo decía Locke? No, no lo decía Locke. No lo decía Locke. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar ahora. Mira, voy a prender mi cámara un rato, ¿ya? Mira. Locke decía, todo conocimiento siempre parte de lo empírico, ¿cierto? Y luego nuestra razón lo procesa y, bueno, lo puede volver una idea más abstracta, ¿cierto? Pero no necesariamente en la base ya interviene la razón, no. Por ejemplo, cuando un bebé comienza a percibir la realidad, ¿qué percibe? Colores, texturas, ¿no? Puede percibir que algo es suave, ¿no? Un peluche, por ejemplo, si pones en la cuna un peluche, o comienza a percibir formas, ¿cierto? Un niño pequeño, un bebé, percibe simplemente sensaciones, es decir, ideas muy simples, colores, sabores, aromas, texturas. Un bebé pregunta, un bebé tiene la idea de mamá, o sea, un bebé, imagínate, de 2 meses dice, ahí viene mi mamá. ¿Tiene la idea, el concepto de madre en su mente? ¿Sí o no? ¿Un bebé de 2 meses, de 3 meses, tiene la idea, el concepto de madre en su mente? No. Tiene sensaciones agradables cuando la mamá lo carga, lo acaricia. Claro, tiene sensaciones, pero no tiene conceptos. ¿Te das cuenta? Eso dice Locke. Inicialmente, nosotros, los seres humanos, simplemente captamos información. ¿Se entiende? Como esponjitas, vamos captando colores, sabores. La estimulación temprana. ¿Han escuchado lo de la estimulación temprana, no? ¿Qué hacen? Incentivar, motivar la percepción de los niños. Pero el niño no tiene todavía la capacidad de generar conceptos. Conforme vamos creciendo, vamos generando conceptos cada vez más abstractos, ¿cierto? Eso tú lo sabes por psicología. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que para Locke hay ciertas ideas que son netamente empíricas, ¿no? Eso no quita la posibilidad de que luego nosotros generemos ideas más abstractas, pero hay ideas que son netamente empíricas, que provienen simplemente de la experiencia. ¿Qué va a decir Kant? Va a decir, no, ninguna idea es netamente empírica. Ninguna idea, por más simple que parezca, es solo empírica. Toda idea ya involucra la participación de la experiencia y de la razón. Ojo, yo no puedo tener conocimientos solo empíricos ni solo racionales. ¿Ya? Entonces, ¿le criticaría a Descartes? Claro. ¿Le criticaría lo mismo que le critica Locke? ¿Qué le criticaba Locke a Descartes? La idea de que existían ideas innatas, ¿no? Descartes creía que existían ideas innatas. Locke le critica eso, Kant también le criticaría eso. No existen ideas innatas porque la razón sola no nos puede dar conocimientos. Pero tampoco estaría de acuerdo con Locke sobre esto de que hay ideas que son solo empíricas. No, no hay ideas empíricas. Todo conocimiento, para que sea conocimiento, tiene que tener la participación de la experiencia y de la razón. Tiene que haber esa combinación, ese encuentro. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Entonces te das cuenta que no es empirista ni racionalista, ¿ya? Por eso dice, defendió que la razón y los sentidos son fundamentales en el proceso cognitivo. Ahora, hay otra cosa más que es importante en lo que plantea Kant. Fíjate, ¿ah? ¿Qué otra cosa es importante entender? Dice, el nómeno es incognoscible. Ya. El sujeto está limitado a conocer el fenómeno. Tú no te hagas complicaciones con los nombres. Simplemente, ¿qué cosa es el nómeno? El nómeno es lo que es la realidad en sí. ¿Ya? El nómeno es la realidad tal y como ella es. Ahora, a veces es difícil comprender esto que plantea Kant. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que la realidad es tal como nosotros la percibimos y tal como nosotros la entendemos, ¿sí o no? Asumimos que nosotros estamos viendo la realidad tal cual es. ¿Qué va a decir Kant? No, no es así. Tú crees que ves la realidad tal cual es, pero en realidad no te das cuenta de que estás transformando y acomodando la realidad a ciertas estructuras que tú ya tienes acá. Es como si tú tuvieras un software y tú usas ese software para acomodar la realidad y entender la realidad, ¿sí?
No es que estés viendo la realidad, estés percibiendo, estés comprendiendo la realidad en sí misma, la estás acomodando a tus estructuras, solamente que no eres consciente de ello y por eso piensas que ves la realidad tal cual es. Entonces, ¿qué es el nómeno? La realidad tal cual es. ¿Tú percibes, entiendes la realidad tal cual es? No. Tú entiendes la realidad, percibes la realidad tal como tus estructuras mentales hacen que se ordene esa realidad en tu mente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el fenómeno? La realidad como yo la veo. ¿Sí? ¿Qué es el fenómeno? La realidad como yo la veo, yo la entiendo, yo la comprendo. ¿Ya? ¿Y la realidad en sí es así como yo la comprendo? No. ¿Así como está en mi mente? No. Es diferente. ¿Sí? ¿Alguna vez voy a conocer la realidad tal como ella es? No. Entonces, la realidad tal y como es el nómeno. Y la manera como yo percibo la realidad, yo comprendo la realidad, es el fenómeno. Lo que el hombre puede conocer es el fenómeno, no el nómeno, no la realidad en sí. Yo sé que eso les puede parecer, puede sonar extraño, raro, una locura, ¿no? Una tontería. Pero en realidad la ciencia le ha dado la razón a Kant. Suena raro porque lamentablemente la mayoría de gente no sabe de ciencia, pero la ciencia le ha dado la razón a Kant. Por ejemplo, Kant se da cuenta de algo que la ciencia recién va a plantear en el siglo XX, con Einstein. Fíjate, y recuerda que Einstein leyó a varios filósofos, era admirador de Schopenhauer, leyó a Spinoza, leyó a Leibniz, leyó a Kant, leyó a Demócrito. Mira, quizás por física tú ya debes saber o vas a llevar en algún momento teoría, la teoría de la relatividad especial o general, que plantea Einstein, que el tiempo y el espacio no son absolutos, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que teóricamente es posible hacer viajes en el tiempo. No hemos desarrollado las máquinas, la tecnología que haga posible eso, pero sí es posible, sí sería posible, si es que tuviéramos la tecnología adecuada. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio no son absolutos, son relativos. Depende del punto de vista que tú tengas fuera, en el espacio, ¿sí? Podrías estar en el pasado, ¿no? O podrías estar en el futuro, ¿sí? El tiempo, tal como nosotros lo entendemos, pasado, presente y futuro, no es una realidad. Esa es la manera como nuestra mente interpreta la realidad, pero no es algo de la realidad, es algo humano. Es la manera como nosotros acomodamos la realidad a nosotros. Ya, exactamente eso dice Kant. El tiempo y el espacio, eso lo dice Kant. Por primera vez en la historia eso no lo dice Einstein, lo dice Kant. El tiempo y el espacio no son cosas de la realidad, son cosas de nosotros, los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, ordenamos la realidad en función de espacio y tiempo, de pasado, presente y futuro. Eso es algo de nosotros. Ordenamos la realidad de una forma. ¿La realidad es así? No. Repito, para responder la pregunta a Rodrigo. ¿Qué es el nómeno? La realidad en sí. ¿A qué le llama Kant nómeno? A la realidad en sí. ¿El hombre conoce la realidad en sí misma? ¿La realidad tal cual es? No. El hombre interpreta la realidad o acomoda la realidad a sus estructuras mentales, que él llama categorías, ¿sí? Para entenderla. Entonces, lo que el hombre entiende, ojo, lo que el hombre entiende, si quieres, imagínate un globito acá. Lo que yo tengo acá en mi mente no es lo mismo que la realidad, es decir, no es una copia. ¿Sí? Esto también deben haberlo visto en psicología, ¿te acuerdas? Sujeto, objeto, representación mental. Mi representación mental, mi idea de este objeto, ¿es una copia del objeto? No. Esa es la cuestión. Kant va a decir, no hay una igualdad entre realidad y mi conocimiento. Mi conocimiento humano es una cosa y la realidad es otra cosa. La realidad es el nómeno, mi representación mental, mi conocimiento como ser humano sobre ese objeto, sobre esa realidad, es el fenómeno. ¿Se entendió, chicos? Entonces, repito, mi conocimiento, claro, es lo que nosotros percibimos en la realidad o la manera como nosotros comprendemos o le damos un orden a la realidad. Entonces, el espacio y el tiempo, tal como nosotros lo entendemos y lo comprendemos, no es una realidad en sí misma. Es la manera como nosotros le damos un orden a nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro fenómeno.
el espacio y el tiempo son estructuras nuestras, humanas, que nosotros hemos creado para ordenar la realidad. No está en la realidad. El tiempo y el espacio, en ese sentido absoluto, no existen en la realidad. Y eso lo va a demostrar Einstein de manera científica en el siglo XX. Pero eso ya lo había planteado Kant en el siglo XVIII. ¿Ya? Si quieres, y puedes buscar en internet, ahorita no tengo un enlace exacto, pero puedes buscar información. En YouTube hay videos sobre eso, sobre la influencia de Kant en Einstein, ¿no? Y de lo que te estoy hablando. No sé si conoces es un físico español, si no me equivoco se llama así Javier Santolaya, ¿ya? Que tiene un canal de YouTube. Es físico, es científico, y él tiene un video donde habla sobre esto precisamente, ¿no? Sobre la influencia de Kant en Einstein, ¿ya? Bien, pueden buscar para que confirmen, ¿no? Algunas cosas y por ahí quizás se entiendan mejor, ¿no? Con ejemplos más concretos a qué se refiere, ¿ya? Pero esa es la cuestión. El nómeno es incognoscible. ¿Qué quiere decir? Que no podemos conocerlo. Es decir, la realidad en sí misma no la podemos conocer. El sujeto solamente puede conocer el fenómeno, es decir, la manera como él mismo interpreta la realidad, la manera en la que él entiende la realidad a través de esas estructuras mentales que Kant llama categorías. ¿Ya? Bien, vamos a dejar ahí a Kant porque tenemos que ver más autores. ¿Ya? Vamos a pasar a filosofía contemporánea. Vamos a pasar a ver filosofía contemporánea. Mira, cuando hablamos de filosofía contemporánea estamos hablando ya siglo XIX hasta el siglo XXI. ¿Ya? Desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Acá hay varios autores que van a ser importantes, varios filósofos que son importantes, pero nosotros no vamos a revisar todos porque evidentemente sería imposible. Vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? Vamos a estudiar a Hegel, a Marx y a Nietzsche, porque los tres van a tener influencia en el pensamiento europeo en general, ¿ya? Más allá de que nos guste su postura, no nos guste, estemos de los tres han sido importantes y siguen siendo importantes para el pensamiento en general, no solamente para la filosofía, ¿no? Sino para la ciencia política, para la psicología, para varias ramas del pensamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver estos tres autores, repito, Hegel, Marx y Nietzsche, ¿ya? Mira, voy a apagar la cámara para que no se distraigan, se concentran en lo que voy explicando, ¿ya? Miren, Hegel es un idealista. Idealista, ojo, en el sentido de que parte, digamos, o que tiene un sistema filosófico que parte de lo abstracto, de lo ideal, ¿ya? En ese sentido, idealista. Hegel, fíjate, nace poco antes de la Revolución Francesa, fíjate, 1770. 1770. ¿Cuándo se da la Revolución Francesa? 1789, ¿ya? Cuando Hegel tenía 18, 19 años, se da la Revolución Francesa. ¿Por qué te digo esto? Porque la Revolución Francesa va a originar una serie de cambios importantes en el ámbito social y político, ¿cierto? Y esos cambios que se van a dar no solamente en Francia, sino en Europa en general, porque recuerda que la Revolución Francesa lo que hace es acabar de alguna manera con el sistema absolutista, que era un sistema que no solamente existía en Francia, que existía en varios países europeos. Va a traer consigo el temor de las monarquías europeas de que se dieran esos cambios, ¿sí? Va a influir en distintos países. Hegel era de Prusia, era prusiano, ¿no? Lo que actualmente corresponde a Alemania, ¿sí? Entonces, Hegel es, repito, un pensador idealista. Es más, su filosofía se conoce como idealismo absoluto. ¿Por qué? Porque es un filósofo muy abstracto, que parte de la abstracción, no parte de la observación de la realidad concreta, sino más bien de lo abstracto, de lo ideal. Ahora, eso no significa que menosprecie lo real, lo concreto, lo material, pero él cree que lo material es una consecuencia de lo ideal. Eso puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero eso es lo que plantea Hegel.
el punto de partida para él siempre es lo abstracto, la idea. Y de la idea surge lo material, ¿ya? Por eso es que su filosofía es un sistema deductivo, fíjate. Dice que la base de todo conocimiento es la experiencia, ¿cierto? La base de todo conocimiento es la experiencia, ¿ya? Ahora, mira, si tú dices que partimos de la experiencia y luego con la razón abstraemos, eso es inducción, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerte otro ejemplo más sencillo. La ley de la dilatación de los metales. ¿Cómo llegamos a la idea, a esta ley, esta formulación de que todos los metales se dilatan con el calor? ¿A alguien se le ocurrió? No. Alguien vio que el oro se dilataba con el calor, la plata se dilata con el calor, el estaño se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor. Todas esas experiencias concretas, ¿sí? Son la base para llegar a la conclusión de que todos los metales se dilatan con el calor. Eso es un razonamiento inductivo, ¿sí? Eso es inducción. ¿Por qué? Porque partimos de lo particular para sacar una conclusión general. ¿Se entendió? Eso es inducción. La deducción es lo opuesto. Partes de lo general, lo abstracto, para ir a lo concreto. Por ejemplo, la matemática. La matemática es una ciencia deductiva, no es inductiva. Ojo, generalmente se dice, la ciencia se basa en la experiencia, la ciencia se basa en la observación. Mentira. Todas las ciencias no se basan en la observación. La matemática, ¿por qué crees que Descartes era matemático? ¿En qué creía Descartes? ¿En los sentidos? ¿En la observación? ¿En la experiencia? No, Descartes creía en la razón. La matemática es deductiva, la matemática parte de axiomas o no. ¿Y los axiomas se basan en la experiencia? No. ¿Los axiomas necesitan ser demostrados? No. ¿Por qué no necesitan ser demostrados? Porque son evidentes desde un punto de vista racional. No necesitan demostración. Entonces, repito, y esto te va a servir no solamente para esta clase, te va a servir para todo lo que es filosofía, porque han venido preguntas sobre esto. Repito, la inducción parte de lo particular, la experiencia concreta, y a partir de esa experiencia concreta saca conclusiones generales. Eso es la inducción. Y la deducción es al revés. Parto de una formulación general, ¿sí? Un axioma de lo abstracto, ¿sí? Eso es lo que plantea Hegel. Entonces, no es estática. Ojo, cuando él habla de la realidad que todos vivimos, ¿no? Sea histórica, política, social, artística. Él habla de la realidad en general. La realidad está constantemente cambiando, moviéndose, es dinámica, ¿ya? Pero ese movimiento no es azaroso. Ese movimiento sigue una lógica, que es un movimiento dialéctico. ¿Qué significa dialéctico? Significa la lucha de opuestos, la lucha de contrarios, pero que de esa lucha va a surgir algo nuevo. Es decir, no solamente hay uno que se enfrenta a otro, sino que de ese enfrentamiento surge algo nuevo, algo mejor. Ahora, ese algo mejor que surge no se queda ahí estático, sino que va a producir su contrario y va a luchar con su contrario y va a aparecer algo mejor y así, ¿ya? Es decir, esa dinámica se va dando constantemente, nunca para, nunca acaba, ¿sí? Ahora, sin embargo,
este movimiento, esta dinámica tiene una finalidad. Es decir, si hay una meta que va a conseguir, que va a alcanzar. ¿Cuál es la meta? Que la razón alcance el saber absoluto. ¿Por qué dice la razón? Porque recuerda que él parte de lo abstracto, parte de la idea, parte de lo racional. ¿Qué significa que alcance el saber absoluto? Que comprenda toda la realidad, que entienda toda la realidad, toda, ¿sí? Esa es la meta. Ahora, para Hegel, eso solamente lo puede hacer la filosofía. Por eso la filosofía es la más abstracta de todos los saberes, ¿no? Incluso la ciencia para Hegel es inferior, porque la ciencia siempre estudia algo particular. Y recuerda que él es idealista, él no le interesa lo particular, a él le interesa lo general. ¿Qué saber o cuál es el único saber que logra comprender la realidad como una totalidad? La filosofía. Por eso la filosofía para Hegel está por encima de la ciencia. Por eso, si nosotros queremos comprender la realidad como una totalidad, no podemos estudiar una ciencia concreta. Tenemos que estudiar la filosofía o tenemos que comprender la dinámica de la realidad a partir de la filosofía. ¿Ya? Bien, vamos a pasar ahora a Marx. Fíjate, Marx va a leer las obras de Hegel, ¿sí? Es un hegeliano, pero va a criticar algunas cosas, es decir, va a asumir algunas cosas de Hegel, va a valorar básicamente qué cosa, la dialéctica, el movimiento dialéctico, ¿ya? Eso es lo que va a valorar, va a tomar de Hegel. Por eso, si te das cuenta, cuando Hegel habla de la lucha de contrarios, eso suena pues un poco Marx, ¿no? La lucha de contrarios, la lucha de opuestos, las contradicciones, ¿no? Solamente que Marx lo va a interpretar de manera política y por eso Marx habla de la lucha de clases, ¿no? Ese es su lado hegeliano, la dialéctica. Pero ¿por qué critica a Hegel? Porque lo va a criticar. Lo que critica de Hegel es su idealismo. El hecho de que Hegel crea que todo parte de lo abstracto, de lo ideal, que la materia, la realidad concreta, empírica, es un resultado de la idea, que es una consecuencia de la idea. Marx va a decir no, lo que existe, la base de todo es materia. La realidad es material. Y más bien, lo abstracto, que sí existe, ¿no? Por ejemplo, nuestras creencias religiosas, ¿qué cosas son? Ideas. ¿Y qué cosas son las ideas? Algo abstracto. Nuestras ideas políticas, ¿qué cosas son? Ideas. ¿Y qué cosas son las ideas? Algo abstracto, ¿no? Nuestros ideales políticos, sociales, la libertad, estos conceptos, ¿qué cosas son? Ideas. Son algo abstracto. Ahora, ¿eso significa que haya algo abstracto y algo concreto por separado? No. Todo lo abstracto, todo lo ideal, las ideas son consecuencia de la realidad material. Es decir, al revés que Hegel. No es lo abstracto lo que origina lo concreto, sino al revés, lo concreto, la realidad material, lo que origina lo ideal, lo abstracto, las ideas. ¿Sí? Valeria, ¿qué es el idealismo absoluto? Ya, el idealismo absoluto es la filosofía de Hegel, así se le llama, idealismo absoluto. Es la corriente de Hegel que propone que lo abstracto es lo primero, lo ideal es lo primero, la razón es lo primero. Para que lo entiendan mejor, ¿ya? Cuando Hegel habla de la idea, la razón, lo abstracto, muchos intérpretes lo han interpretado de esta forma, para que sea más comprensible, ¿ya? Ahí hay discusión sobre si eso no es, ya, pero si quieres entenderlo de manera más simple, ¿qué sería esta idea? ¿Qué cosa es esta razón, esto abstracto? Dios, ¿ya? En otras palabras, Dios. Dios es lo primero. Lo ideal es lo primero, lo abstracto es lo primero. Dios es razón, razón absoluta. Ahora, no es que, fíjate, no es que Dios cree el mundo, porque esa sería la tradición cristiana, digamos, tradicional, ¿no? La religión. Dios crea el mundo. No, Hegel no dice Dios crea el mundo. ¿Sabes lo que dice Hegel? Dios se transforma en el mundo. Dios se hace mundo. La idea se vuelve materia. ¿Sí? Por eso dice, de la idea surge la naturaleza. La naturaleza es lo que percibimos, lo que tocamos, lo que vemos. La realidad material, el mundo, el universo. ¿Eso de dónde surge? De Dios.
Ahora, no significa, ojo, que Dios lo crea, no, porque él no tiene un sentido creacionista. Dios se transforma en el mundo. Es más una idea un tanto panteísta, si lo quieres ver así. ¿Se entiende? Es más una visión panteísta. Dios se hace mundo. Dios se transforma en el mundo. ¿Sí? Ahora, eso es lo que va a criticar Marx, porque Marx no va a estar de acuerdo con que primero es la idea, lo abstracto, lo espiritual, digamos, lo ideal, y luego viene la materia. Marx va a decir al revés. Por eso es que los marxistas son materialistas. Marx es materialista. ¿Por qué es materialista? Porque considera que la base de todo es la materia. La realidad es materia, la naturaleza es materia, y eso es lo que hay. Y lo ideal es una consecuencia de la materia. ¿Sí? Entonces, todo sistema filosófico, que es algo abstracto, ¿no? Ideológico, político, las ideas políticas, todo eso es una consecuencia de la realidad material, no al revés. ¿Sí? Entonces, cualquier idea, concepto que tú tengas es consecuencia de tu realidad material. Realidad material significa tu realidad económica, tu realidad social. La realidad económica y social es lo que determina qué ideas surgen en una sociedad, no al revés. ¿Sí? Por eso dice, aplicó la dialéctica, fíjate, Marx valora la dialéctica de Hegel, sí, pero no para entender cómo Dios se hace materia, no, para entender cómo transcurre la historia, cuál es la dinámica de la sociedad, de la economía. Por eso es que Marx llama a esta forma de aplicar la dialéctica y de conocer la realidad materialismo histórico. ¿Cómo partimos de la realidad material para entender la historia? Y al hacer el análisis histórico, Marx descubre, por decirlo así, plantea que a lo largo de la historia ha existido lucha de clases. ¿Te acuerdas esta famosa línea de tiempo donde se separan, ¿no? En cada época de la historia, la antigüedad, ¿qué había? ¿Qué sistema económico predominaba? El esclavismo, ¿cierto o no? Amos y esclavos. Una clase explotadora y una clase explotada. Los amos y los esclavos. En el feudalismo, señores y siervos, clase explotadora, clase explotada. En el capitalismo, burgueses y proletarios, lo mismo. Entonces, ¿qué podemos encontrar a lo largo de la historia según Marx? Podemos encontrar la diferenciación en dos clases sociales y cómo estas dos clases han luchado. ¿Por qué luchan? Bueno, porque evidentemente el que es explotado no va a estar siempre feliz con su situación, ¿no? Va a querer cambiarlo, ¿cierto? Y al tratar de cambiarla es que se van dando las transformaciones sociales. ¿Qué es lo que trajo la Revolución Francesa? ¿De qué es prueba la Revolución Francesa? Que una clase no estaba satisfecha con sus condiciones materiales, sociales y políticas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Lucharon para cambiar esa situación. ¿Y qué trajo eso? Una transformación de la sociedad, ¿o no? Ahora, Andrés dice, ¿entonces los materialistas creen en Dios? No, al contrario. Si son materialistas, no creen en Dios, porque creen que todo es material. La base de todo es material. No existe nada ideal. En todo caso, lo ideal es una consecuencia de lo material. Si yo creo en Dios, si tengo en mi mente la idea de Dios, es como consecuencia del sistema económico, social en el que vivo. Por ejemplo, te pongo un caso más concreto para que te des cuenta. Me imagino que tú has estudiado en historia las culturas prehispánicas, ¿no? Por ejemplo, la cultura chavín. ¿Cierto o no? Has estudiado la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura nazca, no sé. Ya. Fíjate, la religión chavín, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracterizaba la religión chavín? ¿Mm? ¿Qué tipo de dioses tenía la religión chavín? ¿Dioses Pero solo bondadosos? con forma de animales. Claro, pero ¿eran animales que daban ternura o daban miedo? ¿Cuál era el objetivo? Con forma de serpientes, de pumas, monstruosos, claro. ¿Cuál era el objetivo? Infundir miedo, ¿o no? ¿O el objetivo de los sacerdotes era infundir ternura, Claro, era infundir miedo, eran dioses aterradores. Fíjate, ¿ah? ¿Qué diría Marx
sobre la cultura chavín. Marx diría, ojo, esa es ya una interpretación que yo estoy dando aplicando lo que dice Marx, ¿no? A nuestro contexto. Marx diría, los sacerdotes, los líderes políticos, que eran la casta sacerdotal, ¿no? En la cultura chavín, se dieron cuenta de que lo que a ellos les servía para mantener el orden social, ¿no? Y para que les hicieran caso, lo que les servía era infundir miedo. Y por eso crearon dioses que dieran miedo. ¿Se entiende? Entonces, la religión, ¿qué cosa es? Es una consecuencia de las necesidades y de la realidad material. ¿Se entiende? Se crea una estructura social y económica, primero es eso, y en función de esas necesidades sociales, económicas, es que tú creas una serie de ideas, creas una religión. ¿Se entiende? Entonces las ideas no surgen de la nada. Las ideas religiosas, las ideas filosóficas, las ideas políticas son una consecuencia de la realidad, de las necesidades que tiene un pueblo, que tiene una casta, que tiene un grupo. ¿Se entiende? O sea, no es porque a ellos se les ocurrió crear dioses que infundieran miedo, sino porque les servía. ¿Se entiende? Igual, por ejemplo, cuando tú estudias alguna corriente literaria, ¿no? En literatura, muchas veces, ¿qué te explica tu profesor o tu profesora de literatura? ¿Qué te tiene que explicar? Ah, mira, esta corriente surgió por esto, por esto, por esto. ¿Sí o no? Te explica el contexto económico, social, político. ¿Por qué? Porque muchas corrientes literarias, artísticas, surgen como consecuencia de esa realidad, ¿o no? Surgen como consecuencia de esas transformaciones económicas, sociales, ¿o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, las vanguardias artísticas, las vanguardias literarias surgen como consecuencia de los cambios sociales que se están dando, de la crítica social que se está dando por los cambios de estructura económica, social. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Simple. Toda idea, sea religiosa, sea filosófica, sea política, cualquier idea siempre es consecuencia de la realidad. Ahora, los materialistas, marxistas, ¿no? Marx es materialista. Engels, que era un compañero de Marx, también era materialista. Los materialistas son ateos, porque ellos creen en la materia, creen en la realidad material. Dios es una idea surgida a partir de la realidad material, pero no es que exista, pues. ¿Se entiende? Toda idea es consecuencia de la realidad material. ¿Sí? Es más, Marx diría la religión, en este caso la religión católica, ¿no? En realidad sirve a una clase social. Así como en el caso de los chavín. A ellos les sirvió crear un dios que infundiera miedo, etcétera, sí. A la clase gobernante, a los más poderosos, ¿les servía la iglesia? Sí. ¿Por qué la iglesia siempre está asociada al poder? Eso es lo que piensa Marx, ¿no? ¿Por qué la iglesia siempre ha estado asociada al poder? Porque al poder, a la clase privilegiada, le conviene que tú creas que este mundo es pasajero, que hay un mundo mejor que viene después y que por lo tanto no vale la pena, pues, darle tanta importancia a este mundo. Ya tendrás tu recompensa en el futuro, ¿no? Eso es lo que plantea Marx, o mejor dicho, eso es lo que dice Marx acerca del cristianismo. Si tú crees que este mundo es pasajero, que este mundo es irrelevante, secundario, aguantas, soportas las injusticias, porque ya vas a tener tu recompensa en la otra vida, que es la verdadera vida. En esa te tienes que preocupar, no en esta. Por lo tanto, en este mundo solamente te queda la resignación. De ahí viene la famosa frase de Marx: la religión es el opio del pueblo. ¿Has escuchado esa frase? ¿Por qué dice Marx que la religión es el opio del pueblo? Porque finalmente el opio es una droga, ¿no? Porque la religión mantiene adormecida a la gente, porque no busca cambiar la realidad, su realidad, esperando que la otra vida sea mejor. Entonces no buscan la transformación de la realidad. ¿Sí? Rodrigo, el materialismo histórico. Ya, voy a volver a explicarlo. ¿Qué es el materialismo histórico? Es el análisis histórico, es decir, el análisis de la historia que hace Marx partiendo del análisis material. El análisis material se refiere al análisis de la economía y de la sociedad, ¿sí?
Marx aplica la dialéctica, recuerda que la dialéctica la desarrolla por primera vez Hegel, ¿ya? Pero esta dinámica de la lucha de contrarios, esa idea de que los contrarios luchan, la toma Marx de Hegel, pero lo aplica a la realidad y dice, claro, en la realidad histórica, ¿qué observamos? En la realidad económica, a lo largo de la historia, ¿qué observamos? Que han habido lucha de clases sociales, de clases económicas, porque en una economía siempre hay unos que trabajan y otros que dirigen el trabajo. Por ejemplo, en el esclavismo, amos que no trabajaban, esclavos que sí trabajaban y eran explotados. En la Edad Media, siervos y señores, señores que no trabajaban, siervos que trabajaban la tierra, ¿te acuerdas? Las tierras del señor feudal. En el capitalismo, burgueses y proletarios, proletarios que trabajan, burgueses que no trabajan, que simplemente dirigen el trabajo porque son los propietarios de las máquinas, de las fábricas, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos ahí? La lucha de clases, la lucha de contrarios, ¿no? Pero visto desde un punto de vista material, histórico, real, concreto, no abstracto como Hegel, sino concreto. ¿Se entiende? Ya. Ahora, por eso, fíjate, como a Marx le interesa la economía, y por eso es que tiene todo un libro que se llama El Capital, ¿no? El famoso Capital, que es una de las obras más importantes de Marx, va a hacer un análisis económico y va a decir que el trabajo es el que transforma al hombre. Fíjate, ¿ah? Mira, esto es importante también que lo tengas presente. Marx parte de la teoría de la evolución de Darwin. Por eso es que te decía hace un momento, Marx es materialista. Marx no cree en Dios, no cree en un ser supremo abstracto que nos ha generado a nosotros. Al contrario, él dice el hombre es el que crea la idea de Dios, no al revés. Dios no crea al hombre, el hombre crea la idea de Dios. Es una consecuencia la idea de Dios de la realidad material. Ahora, fíjate, pero ojo, no es cualquier hombre, sino la clase privilegiada para él a la que le conviene que exista la idea de Dios para mantener sometidas a las personas, ¿no? Y mantener ese sistema productivo, económico de explotación. Bueno, ¿por qué dice que el trabajo transforma al hombre? Porque se basa, te decía, en la teoría de la evolución de Darwin. Ojo, Marx ve al hombre como un ser material, físico, un ser biológico, un animal que ha ido evolucionando, ¿sí o no? ¿Qué somos nosotros? Desde el punto de vista biológico, materialista. Somos seres biológicos, seres materiales, no hemos sido creados por Dios, ¿sí o no? Somos consecuencia de la evolución. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que el hombre logre transformarse y evolucionar como lo ha hecho? Es decir, ¿qué es lo que ha transformado a ese homínido en el Homo sapiens sapiens? ¿Cuál ha sido el elemento fundamental de esa transformación? Para Marx, el trabajo. El trabajo es lo que ha transformado al hombre. El trabajo es el que ha hecho que el hombre adquiera inteligencia y todas las capacidades que tiene actualmente. Es el trabajo lo que ha hecho al ser humano, el que ha transformado, el que ha hecho evolucionar al hombre. Y cuando él habla de trabajo, habla, bueno, en las épocas primitivas, de la creación de herramientas. El hombre ha ido creando herramientas cada vez más sofisticadas, ¿sí o no? Más sofisticadas para atender a sus nuevas necesidades, ¿no? Entonces, no se quedó en una herramienta, sino que fue creando distintas herramientas, fue evolucionando también en su creación de herramientas, y eso fue lo que propició el desarrollo de su inteligencia, que es lo que caracteriza al hombre, ¿no? Por lo tanto, fíjate, la esencia humana no es algo abstracto, sino ¿qué cosa? El conjunto de relaciones sociales de producción. ¿Qué significa conjunto de relaciones sociales de producción? Simple. En todas las épocas de la historia los hombres se han tenido que relacionar socialmente para producir bienes, para satisfacer sus necesidades, ¿o no? En pocas palabras, tienen que hacer economía, tienen que dividir el trabajo, ¿sí o no? En todas las épocas de la historia el hombre ha tenido que relacionarse socialmente para producir los bienes que necesita para satisfacer sus necesidades, ¿no? El hombre es resultado de eso. El hombre no es algo ya dado, es decir, no es que el hombre surgió como ser humano en alguna época de la historia, no, el hombre ha ido adquiriendo una serie de características, de capacidades, en función de esas necesidades económicas.
En pocas palabras, lo que somos es un resultado de, ¿se entiende? Es un resultado de nuestras relaciones económicas, nuestras relaciones sociales de producción. ¿Ya? Ahora, dice, la estructura material económica es la que determina la superestructura ideológica, es decir, el ser social determina la conciencia social. Eso es lo que justo hablamos hace un momento. Todo lo material y económico es la base de lo ideológico. Es decir, si tú tienes una idea política, filosófica, moral, ojo, moral, todo eso es una consecuencia de la realidad material. Si tú tienes una religión, ¿qué es esa religión? ¿Surgió de la nada? No, surgió como producto de las necesidades o de la estructura material y económica, que generalmente la impone la clase dominante. Entonces, como la clase poderosa es la que determina cómo se organiza la sociedad, ellos son los que generalmente generan las ideas que prevalecen en una sociedad. Por eso dice, el ser social, es decir, la realidad social, es la que determina la conciencia social, es decir, las ideas. ¿Se entiende? El ser social, la realidad material, la realidad económica, es lo que determina cómo piensas, qué ideas tienes o qué idea tiene la sociedad. Es decir, qué ideas prevalecen en una sociedad. Ideas religiosas, filosóficas, morales, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar por último a Nietzsche, ¿ya? Para terminar con nuestra clase. A ver. ¿Qué dice Nietzsche? Mira, Nietzsche es posterior a Marx. Todo lo estamos viendo en un orden cronológico. Mira, Marx fallece en 1883, ¿ya? Y Nietzsche va a fallecer en 1900. 1900, ¿ya? Nietzsche tenía 39 años cuando fallece Marx, ¿ya? Ahora, mira, ¿qué va a plantear Nietzsche? A ver, la filosofía de Nietzsche en primer lugar se conoce como vitalismo. Vitalismo o voluntarismo. Cualquiera de los dos términos es válido, ¿ya? Lo voy a poner acá. Vitalismo o voluntarismo. Esos son los dos términos con los que se hace alusión a la filosofía de Nietzsche, ¿ya? Cualquiera de los dos términos. Ahora, como ha puesto Enrique, su frase Dios ha muerto. Luego vamos a analizar esa frase, ¿ya? Porque no es tan simple como parece, que es una crítica a la existencia de Dios. No, es algo más complejo, ¿ya? Vamos a mencionar eso luego. Pero fíjate, ¿por qué se llama vitalismo en primer lugar? Porque para Nietzsche la vida es el valor superior de la existencia. En otras palabras, tu vida, ¿no? Esta vida que todos vivimos, es lo más valioso que tú tienes. Ya, eso parece obvio, ¿cierto? Parece obvio. Pero hay que entender pues a Nietzsche en su contexto, ¿no? Nosotros ya estamos en el siglo XXI. Nietzsche es del siglo XIX. En esa época todavía seguía persistiendo una visión religiosa bastante fuerte en Alemania, ¿no? Y ten en cuenta que en Alemania sobre todo estaba pues el protestantismo, ¿no? El catolicismo ya prácticamente no existe, ¿no? No existía en esa época. Y el protestantismo es más radical todavía con esta idea de Dios, digamos, ¿no? De la renuncia a la vida, etc. Entonces, además que Nietzsche, hay que tener en cuenta que fue hijo de un pastor protestante. Su padre era un pastor protestante, ¿no? Entonces él se crió en un ambiente muy religioso. Ahora, lo que te dice la religión, como dijimos hace un momento, ¿no? Que le critica a Marx, es que esta vida es pasajera, esta vida es secundaria, ¿no? Que si tú quieres heredar el reino de Dios, tienes que dirigir tu esfuerzo a agradar a Dios, ¿no? Y desarrollar una serie de cualidades morales, religiosas, etc. Que esta vida no es tan importante. Nietzsche precisamente va a criticar a la religión por eso. Ahora, ojo, Nietzsche critica a todas las religiones,
obviamente va a criticar más al cristianismo porque el cristianismo es la religión que más influencia tuvo en su caso y en la cultura europea. ¿Qué religión es la que ha predominado? El cristianismo, sea católico, sea protestante, el cristianismo es el que ha predominado en la cultura occidental, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Nietzsche solo critica el cristianismo. Ojo, Nietzsche critica a todas las religiones, porque todas las religiones tienen en común ¿qué cosa? Su desprecio por la vida. La idea de que hay una vida después de la muerte, la idea de la inmortalidad del alma, que existe el alma que va a vivir después, ¿no? Esa idea es algo común a todas las religiones. Y como tú crees, estás convencido de que hay una vida después de la muerte, ¿qué haces? No valoras esta vida. Pero Nietzsche va a decir, no, hay que valorar esta vida, porque la única vida de la que tenemos certeza es esta, ¿no? Nadie sabe si realmente vamos a vivir después o no. Entonces, sacrificar esta vida que tenemos por una vida que supuestamente existe es un absurdo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que valorar por encima de cualquier cosa? La vida, nuestra vida, esta vida que vivimos acá. Ahora, también, te decía, se conoce como voluntarismo, su filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque él entiende la vida como, ¿a qué se refiere con la vida? Como voluntad de poder. Es decir, vivir de verdad significa hacer lo que deseamos hacer. Ahora, eso no significa necesariamente vivir de manera hedonista. Ojo, no significa vivir de manera hedonista necesariamente. Significa hacer las cosas que deseamos hacer sin preocuparnos por los parámetros religiosos, sociales que se nos han impuesto, ¿no? Tratando de desarrollarnos de manera creativa, haciendo lo que realmente nos motiva, nos gusta, nos hace mejores, superiores. ¿Ya? Por eso él va a decir que hay dos tipos de hombres, los señores y los siervos. Los señores son los que hacen, son libres, no están restringidos por parámetros sociales, morales. En cambio, los siervos son los que siguen el rebaño, siguen lo establecido por la sociedad, ¿no? Obedecen sin cuestionar, ¿no? Obedientemente los parámetros morales, sociales, políticos. Ojo, eso no tiene nada que ver, ojo, con una cuestión económica, con una cuestión social. Tú puedes ser alguien de la clase alta y ser un siervo, ¿ya? Puedes ser alguien de clase baja y ser un señor. No tiene nada que ver con una cuestión económica. Es la manera como él le llama para diferenciar dos tipos de personas. Las personas que son libres, que son auténticas, que no están dispuestas a seguir los parámetros sociales y las personas que más bien siempre están tratando de hacer lo que se les dice. Los señores, por eso, para Nietzsche son superiores, porque son verdaderamente libres y pueden vivir de acuerdo con su propia tabla de valores morales. Ahora, cualquiera no puede ir en contra de la moral, es decir, cualquiera no puede fácilmente renunciar a la moral establecida, digamos, socialmente, ¿no? Por eso es que los señores son pocos. O sea, cualquiera no es un señor, ojo, ¿no? Cualquiera no es un señor. No tiene nada que ver, ojo, con que tú creas en Dios o no creas en Dios. Ah, yo no creo en Dios, por eso yo no sigo la moral tradicional y por lo tanto sería un señor. No, no. Porque la tabla de valores tiene que, o va más allá de la moral cristiana, o mejor dicho, va más allá de la creencia o no creencia en Dios. ¿Ya? Tiene que ver con precisamente con la moral cristiana que predomina. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Así concreto para que se entienda mejor. Tú te habrás dado cuenta de que hay muchas personas que valoran la humildad. ¿Te has percatado de eso? Que generalmente dicen, tenemos que ser humildes, ¿no? O eso les pasó por no ser humildes. O tal persona me cae mal porque no es humilde, es soberbio, es arrogante. ¿Ya? Entonces, fíjate, mira, esa idea de que la humildad es buena, ¿quién nos ha enseñado eso? ¿Quién nos ha dicho que ser humildes es bueno? Que tenemos que ser humildes. Nuestros papás, la sociedad, nuestros amigos, nuestra familia.
Pero la humildad, ¿qué cosa es? Es un valor. ¿Es un valor de qué tipo? Moral. ¿Incentivado por quién? ¿Por qué cultura? ¿Por qué tradición? ¿Por qué religión? Por el cristianismo. O sea, aunque tú no seas creyente, si tú crees que la humildad es lo que debe regir tu vida, entonces sigues una moral cristiana, una moral de siervo. Como la sociedad dice eso, como eso es lo que nos han enseñado, tú te ajustas a eso. Entonces tú puedes no creer en Dios. ¿Eso te hace superior? No. El ser superior, el Señor, es el que va en contra de la tabla de valores morales establecida por la religión. Ser humilde es algo que te ha enseñado la religión cristiana, que te han enseñado tus padres, quizás ellos incluso puede ser que no crean, puede ser, pero es un valor aprendido por la religión. ¿Tú crees que a los griegos les interesaba la humildad? Los griegos no valoraban la humildad, al contrario. Tú lees la Ilíada, lees la Odisea, ¿vas a encontrar reyes humildes? No, no vas a encontrar eso. ¿Y se les consideraba malos por eso? No, al contrario. El humilde era el pobre, porque no tenía de qué jactarse. El rey, los héroes, eran soberbios, eran arrogantes. ¿Y eso se veía como algo malo? No, no se veía como algo malo. En la cultura griega la humildad no es un valor positivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Nietzsche. Por eso esta frase, Dios ha muerto, se interpreta mal, pues, normalmente. Porque se cree, Nietzsche no cree en Dios. Dice que Dios no existe. No. Dios ha muerto significa, si tú crees, ojo, si tú realmente crees que Dios no existe, que Dios ha muerto, significa que Dios ya no le da sentido a tu vida. Y si no le da sentido a tu vida, tú tienes que renunciar a la tabla de valores morales aprendidos por la tradición cristiana. Entonces no tienes que valorar la humildad. Tienes que crear tu propia tabla de valores. Ahora, ¿cuántos pueden hacer eso? Muy pocos. Muy pocos. La mayoría, por eso, obedece la tabla de valores. Aunque no crea en Dios, sigue obedeciendo, sigue rigiéndose por las normas establecidas socialmente. Por la moral cristiana, en pocas palabras. ¿Te das cuenta? Eso es lo que plantea Nietzsche. Efectivamente, Rodrigo ha puesto una buena síntesis. Señores, son las personas que, ojo, son capaces de crear sus propias reglas. No siguen las reglas de los demás. Los siervos sí siguen las reglas establecidas, obedecen. Por eso es que para Nietzsche el siervo es como el camello. El camello es em, un animal que sufre, que obedece, ¿cierto? Que padece. Los señores son como leones, que no están dispuestos a someterse. ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, eso es básicamente lo que plantea Nietzsche. ¿Ya, chicos? Creo que ya tenemos que acabar porque ya estamos en la hora. Les dejo las claves de la evaluación. De todas maneras, si ustedes tienen preguntas sobre esta clase de hoy, estos filósofos que hemos visto, la próxima semana comenzando me pueden hacer las preguntas que crean pertinentes. ¿Ya, chicos? Entonces lo dejamos ahí. Ya saben, la próxima semana nos vemos de nuevo a las 10. Si tienen alguna consulta sobre esto, me la hacen. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao. El anterior.